Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial en la historia de la literatura y el arte en Colombia. Así es, se trata del romanticismo, un movimiento que llegó en el siglo XIX y transformó la forma de escribir, sentir y ver el mundo en nuestro país. En este video te contaremos qué fue el romanticismo, sus características, sus autores más representativos, sus obras y cómo todavía nos afecta hoy. Así es, hablemos un poco sobre qué es el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento artístico, literario y cultural que nació en Europa a finales del siglo XVIII y que llegó a Colombia en el siglo XIX. Se centraba en los sentimientos, la libertad individual, el nacionalismo y una visión idealista y a veces trágica del amor y la vida. En Colombia apareció justo después de la independencia en un momento de búsqueda de identidad nacional. Por eso, el romanticismo colombiano tiene un fuerte sentido patriótico y emocional y una conexión profunda con la naturaleza y la historia del país. Bueno, ¿y de qué características sobre el romanticismo de Colombia podríamos hablar? Pues entre sus características más importantes encontramos: 1. La exaltación del sentimiento. Se valoraban mucho las emociones, la pasión y lo subjetivo. 2. El amor idealizado y trágico, muy presente en las novelas y la poesía. 3. El nacionalismo con orgullo por los paisajes, las costumbres y los héroes colombianos. Y 4. Una fuerte presencia de la naturaleza, vista como reflejo de los estados del alma. Esas son algunas de las características más relevantes de las que podemos hablar. Ahora pasemos a los autores y obras románticas en Colombia. Empezamos con el más conocido, Jorge Isaac, autor de María en 1867. Esta novela narra el amor entre Efraín y María en el Valle del Cauca. La historia está llena de sentimientos, paisajes hermosos y una profunda tristeza. Es considerada la obra cumbre del romanticismo colombiano. José Eusebio Caro, poeta y político. Su obra no fue muy extensa, pero sí fue muy marcada en la época, porque sus poemas tratan temas como la muerte, el alma, la libertad y el destino. Son textos muy reflexivos y cargados de emoción. Otro gran nombre es Rafael Pombo, aunque es muy conocido por sus fábulas infantiles como El Relámpago Paseador. También escribió poemas con temas románticos como A mi madre, donde expresa el amor, dolor y nostalgia. También tenemos a Gregorio Gutiérrez González, autor del poema Memoria sobre el cultivo del maíz, de 1866. Aunque es un poema didáctico, está lleno de admiración por la tierra colombiana, lo que refleja el romanticismo rural y nacionalista. Otra obra importante es Manuela, en 1858, de Eugenio Díaz Castro, una novela ambientada en la época de la independencia que mezcla el amor romántico con la política y los conflictos sociales de la época. No olvidemos a Julio Arboleda, un poeta del Cauca que escribió poemas intensos con un estilo elegante donde hablaba del honor, la tristeza y el amor perdido. Su poema más conocido es Gonzalo de Ollón, una narración lírica con tono heroico y trágico. Hoy en día, muchas canciones, películas, novelas juveniles y series siguen usando sus temas: el amor imposible, la melancolía, la rebeldía y la conexión con la naturaleza. Aunque el romanticismo fue del siglo XIX, sus huellas todavía están presentes. Y las obras que mencionamos, como María, Manuela o los poemas de Pombo y Arboleda, se siguen leyendo en colegios, universidades y bibliotecas. También influyó en nuestra forma de expresarnos emocionalmente. La poesía romántica, por ejemplo, sigue inspirando a muchos escritores y artistas. A través del romanticismo, los escritores expresaron sus emociones más profundas, pero también su amor por la patria, su dolor ante la pérdida y su deseo de libertad. Como vimos, el romanticismo en Colombia fue mucho más que un movimiento literario o artístico. Fue una respuesta emocional y creativa a los cambios que vivía el país tras la independencia. Conocimos a poetas como José Eusebio Caro, Rafael Pombo, Julio Arboleda y Gregorio Gutiérrez González, que nos mostraron una Colombia emocional, melancólica, natural y profundamente humana. Este movimiento nos dejó obras inolvidables como María de Jorge Isaac, que retrata un amor imposible en medio de los paisajes del Valle del Cauca, o Manuela de Eugenio Díaz, que mezcla el romance con el contexto histórico de las guerras de la independencia. Aún hoy seguimos buscando lo que los románticos buscaban:
la belleza, la verdad interior y una forma auténtica de expresar lo que sentimos. Pero más allá de los nombres y las obras, lo más importante es entender que el romanticismo sigue vivo. Vive en la forma que sentimos, en las historias que contamos y en cómo nos conectamos con el pasado y con nuestros paisajes. Para terminar, reunamos lo más importante. Por ejemplo, podríamos decir que el romanticismo fue un movimiento cultural del siglo XIX que se enfocó en la emoción, la libertad y la identidad nacional. En Colombia surgió después de la independencia y se expresó sobre todo en la literatura. Sus características principales fueron el sentimentalismo, el amor trágico, el nacionalismo y la exaltación de la naturaleza. Entre sus autores más destacados podríamos encontrar a Jorge Isaac con María, a Eugenio Díaz con Manuela, José Eusebio Caro, Rafael Pombo, Julio Arboleda y Gregorio Gutiérrez González con sus poemas, fábulas, etc. El romanticismo todavía influye en el arte y culturas actuales. Por eso, el romanticismo no es solo historia, es parte de lo que somos como colombianos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este recorrido por el romanticismo colombiano te haya inspirado y te haya ayudado a entender mejor esta etapa tan importante en nuestra historia cultural.